Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le huele el culo, con perdón, a pólvora. Y me voy a explicar. En las últimas horas hemos conocido un reportaje elaborado por la BBC, riguroso reportaje de periodismo de investigación que ha dado la vuelta al mundo y que ha suscitado el escándalo de muchos. No creo que de los españoles mejor informados y, desde luego, tampoco de los profesionales que llevamos meses denunciando este y otros asuntos, no siendo el menor de los cuales el chantaje al que el gobierno marroquí está sometiendo desde hace meses al presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, y por ende a todo su gabinete. ¿Qué se cuenta en ese reportaje? Bueno, pues se ofrecen vídeos en toda su crudeza, donde lo que se aprecia es la represión de la policía y las autoridades marroquíes contra sus propios nacionales, que el pasado mes de junio pues protagonizaron ese episodio denominado por algunas fuerzas políticas como Vox, y no dista mucho el calificativo de la realidad, de auténtica invasión. Ya les hablamos en su día de las fosas comunes, les hablamos de la crueldad y del trato inhumano que dispensa Marruecos a sus propios nacionales y de la indiferencia, y creo recordar, y recuerdo bien, que titulé un campanazo de esta manera, de la indiferencia del presidente del gobierno español, el figura, Pedro Sánchez Castejón, ante las fosas comunes y ante las imágenes que vimos. Bueno, la BBC ha publicado este reportaje que ha suscitado, una vez más, y ya es la enésima por esta o cualquier otra cuestión, el escándalo de los socios comunistas de Pedro Sánchez. Hemos escuchado esta mañana en una radio con Carlos Alsina a Jaume Asens, o a Jaime Asens, uno de los portavoces de Podemos en el Congreso, rasgarse las vestiduras. Sí, se rasgan las vestiduras, pero no se van del gobierno ni con agua caliente, ni con la Guardia Civil. Claro, ¿dónde van a ir que más valgan? Y la mamandurria y la paguita hasta el último día. Lo cierto y verdad es que este suceso y otros muchos cierran el cerco sobre Fernando Grande Marlaska. ¿Qué espera? Hombre, no para dimitir, ¿no? Porque aquí dimitir, ya saben, es un chiste muy estúpido y muy malo, que repetimos hasta la saciedad, pero dimitir no es un nombre ruso, ¿no? Bueno, pues el verbo dimitir aquí no lo conjuga nadie. Pero ¿qué espera Sánchez Castejón para cesarle? O la oposición, que hombre, como se dice en el MUS, parece a veces que está puesta por el ayuntamiento para reprobar, again, al ministro Marlaska y algún otro, pero hoy le toca a Marlaska, pues hoy le vamos a dar a Marlaska. Ya hay algo de marejada porque también hemos conocido ya que Pedro Sánchez Castejón se había fumigado a la que fue delegada del gobierno en Ceuta. Recuerden que también hace un año y pico hubo otra crisis también de similares características. La madre, por cierto, de doña Maricha Ruiz Mateos, ex jefa de prensa de Pedro Sánchez que lo fue, y a la que también, a Maricha digo, a la hija, no a la madre, Pedro Sánchez premió con la presidencia del hipódromo de la Zarzuela cuando la apartó de su Sanedrín más cercano. Bueno, la que fuera delegada del gobierno de Ceuta, que ya no lo es, digo, doña la señora Mateos, pues tiene pendiente una causa judicial por aquellos sucesos de Ceuta, y todas estas cuestiones, digo, por un lado, ponen en la picota al responsable último, por debajo del presidente del gobierno, obviamente, que es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y dejan más en evidencia todavía, si cabe, qué diablos de material tendrá el gobierno marroquí acerca de Pedro Sánchez y de su señora esposa, doña Begoña Gómez, para, iba a utilizar una expresión castiza, para fastidiarnos y seguirnos humillando más todavía de lo que lo hace. Arrancamos esta segunda retaguardia de la semana, de este miércoles 2 de noviembre, ya 2 de noviembre, primer día hábil de este penúltimo mes del año. Esperamos que hayáis tenido una grata festividad de Todos los Santos y que os hayáis acordado de todos vuestros seres queridos. Arrancamos, digo, y lo hacemos saludando, dando la bienvenida a la retaguardia y a Periodista Digital, a un buen amigo que a partir de ahora también lo va a ser de todos vosotros y de Periodista Digital. Un hombre cuyas opiniones no os van a dejar indiferentes en ningún caso,
habrá quien, por supuesto, esté completamente de acuerdo con él y habrá pues otros pues que a lo mejor no lo estén o no lo estén del todo o pongan alguna observación como es natural. Agradar a todos durante todo el tiempo en esta vida es imposible. Lo importante siempre es la emisión de los juicios con honradez, con honestidad, y de eso está sobrado nuestro amigo don Juan Jara. Muy buenas tardes, ¿cómo Don estás? Eurico, muy buenas, muy buenas. Aquí a tu disposición y a la de tus telespectadores, navegantes por internet y otros curiosos de la actualidad política. Y otras hierbas. Don Juan Jara, bueno, él es médico de profesión desde hace más de 3 décadas y es un excelente médico, con experiencia además de gestión y con experiencia política. Él militó durante, lo digo porque yo creo que Juan Jara es una persona muy conocida, pero por si a lo mejor nuestra audiencia, los más jóvenes, pues no caen exactamente en quién es. Militó durante muchísimos años en el Partido Popular de Madrid, tuvo cargos de responsabilidad en otras épocas en la Comunidad de Madrid en materia de gestión sanitaria. Después, pues desengañado del Partido Popular, reinició una nueva andadura política en Vox, una formación política que surgió, las cosas como son, con una excisión del Partido Popular. Yo sé que hay muchas personas en Vox a las que esto les molesta que se diga, pero es así, puesto que aquel embrión inicial de aquella formación política que empezó liderando efímeramente don Alejo Vidal Cuadras y después continuó liderando hasta hoy don Santiago Abascal Conde, allá por diciembre de 2013, nació precisamente como respuesta al abandono por parte del Partido Popular, o así lo entendió mucha gente en aquella época, de una serie de principios y de valores pues, de los que se consideraban deudos y huérfanos muchos votantes. Juan Jara estuvo en Vox y bueno, pues acabó alejándose también de esta formación política, pues no creo que fuera por desavenencias ideológicas, don Juan, sino porque usted observó unos modos y unos comportamientos que no le parecieron, digamos, lo suficientemente transparentes. No sé si he hecho una exégesis, digamos, acertada. Al 99% de acierto. Bien. Yo militaba en el Partido Popular de Andalucía, porque soy sevillano y allí digamos que me he desarrollado, en fin, como hombre. Estudié en Sevilla y a los 31 años pues me vine a trabajar a Madrid por una responsabilidad en el gabinete del consejero de Sanidad de aquel momento, a las órdenes de don Alberto Ruiz Gallardón. Y ya pues he echado aquí ancla y estoy aquí afincado y aunque voy mucho por mi tierra, tengo aquí amigos, tengo a mi madre y tengo a mis hermanos, sobrinos, pero yo soy ya medio gato, ¿eh? Mitad trianero, mitad gato, ¿no? Bueno, está bien. Eso está bien. ¿Cómo contempla usted desde fuera el panorama de la derecha española en la actualidad, don Juan? Yo creo, en fin, desde mi metro cuadrado, ¿no? Sí. Pues yo creo que el Partido Popular tiene que dar lo mejor de sí mismo, tiene que quitarse complejos, tiene que dar la batalla cultural como está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid de forma proverbial. No todo lo hace bien, por supuesto que no, pero es una persona valiente, es una persona honrada y es una persona que pelea por lo que cree, y no tiene ningún tipo de empacho en decirle a esta izquierda cainita, traidora, que traicionan los pactos de la Moncloa, los pactos constitucionales de forma impúdica, pues le dice las cosas a la cara. Cosa que no sucede igual en todo el mundo en el Partido Popular. Y en Vox pasa lo contrario, ¿no? Ellos tienen un discurso que a mucha gente le puede gustar, pero a la hora de actuar pues tienen pues eso, ¿no? Con su propia gente, ¿no? Entre los que yo me incluí en su momento, pero también de cara al manejo de los asuntos, sus prioridades, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo le puedo yo abstener a Pedro Sánchez la aprobación de los fondos europeos que le han dado y le siguen dando todo el gas económico a un gobierno infausto? Pues, pues, pues eso es que tienen que explicarlo. O sea, el señor Abascal, que es el único que toma decisiones severas, pesadas, graves en esa formación política, que tiene que explicar por qué se facilita con una abstención totalmente meditada, premeditada y, en fin, totalmente voluntaria, facilitarle a este gobierno el acceso a los fondos Next Generation, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy grave y no rinden cuentas. Yo creo que
que hay que actuar con integridad, con honestidad, y hay que intentar dejar una España mejor que la que nos hemos encontrado nosotros como generación. ¿Por qué es tan difícil, Juan Jara, y tú tienes notable experiencia en esto, porque has militado en 2 formaciones políticas durante un cierto segmento de tiempo, por qué es tan difícil que cuando los partidos políticos pasan de ser, y no me refiero tanto a lo mejor, aunque también podría hacerlo, a los 2 grandes portaaviones de la transición, al Partido Socialista y al Partido Popular, sino sobre todo, bueno, pues a los nuevos partidos que surgieran después, y que nadie piense que de momento estoy focalizando en Vox, luego iremos a Vox. Ciudadanos, Podemos, bueno, Unión Progreso y Democracia no sé si es un buen ejemplo. ¿Por qué es tan difícil que resistan la prueba del algodón de pasar a ser, bueno, pues los depositarios de una ilusión colectiva más o menos numerosa? En el caso de Vox, por ejemplo, empieza siendo un movimiento patriótico, no digo que haya dejado de serlo, pero ya es un partido político profesional, las cosas como son. Ciudadanos, que también nace pues como depositario de una ilusión que viene de Cataluña y se extiende a todo el territorio nacional por un hueco que han dejado las formaciones constitucionalistas, básicamente el Partido Popular, en aquella comunidad, etcétera, y empiecen a adquirir comportamientos dignos de lo más rancio de la antigua política transicionista, que venían a corregir o incluso a sustituir. ¿Qué tiene el poder, don Juan, desde su experiencia, que acaba, no quiero decir corrompiendo, hoy tengo buen día en general, ¿no? Y vengo suave incluso en el verbo, pero un poco haciendo que esa bonomía inicial, porque al final los partidos son las personas de quienes lo integran, pues se deteriore un poco y se caigan comportamientos, vuelvo a insistir, no voy a decir que corruptos, pero cada vez menos transparentes. Decía el santo que las crisis mundiales son crisis de santos, de santidad. Es decir, yo creo que yo no veo, por ejemplo, a doña Cayetana Álvarez de Toledo, del que me manifiesto un seguidor muy cercano por una actitud valiente, sin complejos sobre la batalla cultural, la batalla ideológica, ¿no? Esta imposición que nos quiere hacer con esa superioridad moral absolutamente fatua de la izquierda. No la veo afanando fondos del Grupo Popular cuando era su directora, ¿no? Claro. O sea, sinceramente, es un tema de virtud personal. Donde no hay virtud, pues lógicamente pueden pasar todo tipo de cosas, ¿no? Si no se le quiere llamar virtud, actitudes vitales, ética personal, pero no es muy recomendable encerrarse con un tigre en una jaula si el tigre tiene hambre. Y si no tiene hambre, tampoco. Está claro. ¿Cómo ve usted o cómo ha ido viendo usted en estos años, desde, bueno, nacimiento en diciembre del 2013, vamos a ir a Vox, no os preocupéis mínimamente, pero vamos a hablar de Vox. Después hablaremos también de Macarena Olona, ya hemos hablado algo del Partido Popular y, por supuesto, de los socialcomunistas. ¿Cómo ha ido viendo usted, don Juan, usted que lo ha conocido bien, por lo menos en sus primeros compases, la evolución de Vox desde diciembre de 2013, fecha en la que se registra en el registro oficial de partidos políticos del Ministerio del Interior, primeras elecciones europeas de mayo de 2014, ahí ya Podemos triunfa con 5 eurodiputados, Vox todavía está en mantillas, atraviesa una larga travesía del desierto de 3 años, la que algunos recordamos muy bien, era cuando, no digo que hayan dejado de serlo, pero don Santiago Abascal, don Iván Espinosa de los Monteros, pues tenían el don y el din, y eran tíos extraordinariamente afables, y aún diría más, hasta campechanos, ¿no? No digo que no lo sigan siendo, digo que eran especialmente afables porque, pues, digamos, estaban en edad de merecer políticamente, ¿no? Hasta que de repente Vox eclosiona con fuerza en el panorama nacional, diciembre de 2018, 395.000 votos, 12 escaños en el Parlamento andaluz, y bueno, pues hasta llegar a su más reciente éxito electoral, tercera fuerza política de España, 52 escaños. ¿Usted cree que, visto desde fuera ahora, porque usted está fuera de la política, pero es un observador, digamos, más informado que la media, se ha deteriorado algo aquella ilusión inicial? ¿Ve usted algún tipo de vicio de comportamiento o una cierta fatiga en esa organización? O sea, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Desde ese diciembre del 13 hasta nuestros días, la evolución es evidente. Sí. Y yo hoy
si tuviese la situación que tuve en el año 14, en el 2014, yo seguramente no me hubiese afiliado a Vox. Por varias razones, ¿no? Las amistades peligrosas de Vox son evidentes. Por ejemplo, el Frente Nacional francés. Yo no puedo suscribir la xenofobia, lo cual no me impida defender unas fronteras claras para lo que es la casa común de todos los españoles, ¿no? Es decir, que haya una migración regulada no impide que seamos capaces de convivir las personas de diferentes sexos, razas, religiones, etcétera, ¿no? Eso sí, con control, porque yo cierro la casa por la noche para que no me entre quien no quiero que entre, ¿verdad? Pues las fronteras es un poco la casa de todos, ¿no? Lo que quiero decir es que ideológicamente el partido, de ser un partido liberal, conservador, europeísta, se ha convertido en un partido identitario, patriotero, que abusa de los símbolos nacionales y casi que los utiliza pues, en fin, como en propiedad y identificándose con formaciones claramente xenófobas como lo puedan ser el Frente Nacional francés, ¿no? Entonces, ideológicamente yo no me identifico con este Vox. Desde el punto de vista personal, yo creo que hay un exceso de poder concentrado, que es un diseño deliberado por parte de la cúpula, que es básicamente la misma que yo dejé en el 2016, y que, lógicamente, esa concentración de poder hace que el partido no tenga capilaridad territorial a lo largo y ancho de España y que lo vaya a pasar muy mal seguramente en las municipales y en las autonómicas del año que viene, pero al mismo tiempo hace que las decisiones se tomen tarde, a destiempo y de forma muy despótica, muy nepótica. En fin, el dedo de Sánchez es un aprendiz al lado del dedo de Santiago Abascal. Usted Yo sabe creo de lo que que hay. habla, tiene experiencia porque usted ha sido, lo digo por también, vuelvo a apelar o a pensar en parte de la audiencia más joven, usted ha sido vicepresidente de Vox durante los primeros años, por tanto, sabe de lo que está hablando. Normalmente es una de las críticas recurrentes hacia las formaciones políticas en España, ya sea el Partido Socialista, ya sea el Partido Popular, en su día Ciudadanos con Albert Rivera, que les voy a ustedes a contar, Inés Arrimadas, que ha heredado ya las migas de las migas, los rescoldos, pero bueno, pues digamos que se maneja un poco en parámetros parecidos. Se aduce, digo, que las formaciones políticas en España son muy presidencialistas. ¿Usted cree, por lo que infiero de sus palabras, que Vox es un partido especialmente presidencialista? Fíjense ustedes lo suave que sigo siendo y lo cuidadoso que sigo siendo en el manejo del castellano. Muy presidencialista, más que el resto de las formaciones políticas, igual, menos, medio pensionista, táchese lo que no proceda. Es decir, realmente la tentación del presidencialismo en la partitocracia española es así, como usted dice perfectamente. En Vox eso está hipertrofiado. Curiosamente, y es una exégesis, me paro un minuto, pero es importante. Sí. Curiosamente, los estatutos de la formación verde lo que dicen es que el único órgano que puede y debe tomar las decisiones es el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, que el presidente nominalmente, formalmente en Vox, no tiene mucho poder. Pero eso es falso, falso de toda falsedad. Realmente la estructura, la forma de proceder, de trabajar de la formación hace que todo lo relevante, no te digo yo que pagar el agua de la sede pase por Santiago Abascal, pero todo lo relevante, la conformación de las listas que se retrasan y se vuelven a retrasar, tiene que ver precisamente con esto, con que hay poca capilaridad y que la gente yo creo que se está, digamos, emancipando del espejismo de Vox, por un lado, pero por otro lado también hay un embudo que es los cuatro que toman decisiones que lógicamente tienen una jornada de 24 horas como todos los demás mortales, ¿no? Claro. Entonces hay un exceso, es un diseño premeditado, alevoso, para que todo lo importante pase por la cabeza. Y así que no haya nadie que te pueda hacer sombra a medio plazo y si alguien aparece con potencial político, social, de enganchar a la gente, pues pasarlo a cuchillo de una y mil maneras más, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan difícil irse de Vox y por eso doña Macarena Olona
pues lo ha pasado especialmente mal. ¿Cómo valora usted, no me voy a poner peliculero, iba a decir no caída, porque ella está iniciando un camino que además a los analistas políticos, por lo menos algunos entre los que me cuento, nos parece particularmente interesante. Pero ¿cómo ha visto usted todo lo que ha acontecido en los últimos meses con doña Macarena Olona? Y, a renglón seguido, ¿qué posibilidades le vería usted a la señora Olona si decidiera iniciar un nuevo proyecto político? Bueno, es un tema complejo, pero voy a intentar diseccionar. En fin, el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez es una derecha que en vez de tener tres formaciones tiene dos. Por el tema de la ley DONT, de las escaladas, de los restos provinciales en una circunscripción provincial en unas elecciones generales. Entonces sería un grave error tener de nuevo tres formaciones porque eso debilitaría la renovación, la imprescindible renovación que hace falta hacer en la presidencia del gobierno y en el gobierno de España. No podemos permitirnos ni un mes más, aunque nos quedan algunos por delante, este gobierno que no da ni una a derechas más que cuando barren para casa, para nombrar amigotes y amigotes de amigotes, para esto sí, ¿no? Para penetrar de forma flagrante Indra, que es un eslabón imprescindible de nuestro sistema electoral. Ojo, ahí lo dejo, pero ahí queda. Vamos a ver, porque en Brasil no se sabe qué ha pasado realmente, pero hay mucha gente que opina que se ha podido hacer un pucherazo y en fin, no sistemático, pero sí en sitios muy, muy concretos. Y en España no estamos libres porque esto se sabe hacer y una vez que se aprende se puede hacer en cualquier rincón del mundo, ¿no? Y España es una sociedad muy digitalizada y lo digital pues es más violable que lo físico, ¿no? En fin, ahí quedó eso. Pero lógicamente a partir de este, en fin, de este planteamiento diré que realmente dividir el centro derecha español sería un grave error. Y yo creo que eso la señora Olona lo sabe, porque ella empieza y termina con España lo primero. Y ella lo sabe. En segundo lugar, yo creo que es mejor estar fuera de Vox, con este Vox. Yo he dicho que a lo mejor esta formación en manos de don Alejo Vidal Cuadras en un momento dado, o en manos de otras personas, en fin, no seré yo quien señale quién debe ser, eso deben ser los afiliados, ¿no? Pues a lo mejor tendría un discurso político más razonable, tendría más transparencia y una puesta en la calle de otra manera, ¿no? Menos agresiva, menos testosterónica, con más parlamento y con más convicción y menos agresividad, menos, no sé, a mí hay cosas que realmente me rechinan porque yo creo que el Parlamento, que es un invento español, nacido en las Cortes de León, como usted bien sabe, Sí, pues señor. Sí, es una señor. cosa realmente maravillosa, esto de entenderse con el diferente, con el que opina discrepando y convencerle de que llevas razón, de que lo que propones es mejor para el pueblo que lo contrario, ¿no? Esto es maravilloso, me parece que es un ejercicio en fin, de encuentro maravilloso que nos hace prosperar, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? En fin, un poco hegeliano, pero es así, ¿no? Uno propone, otro contrapropone, oye, pues vamos a... y el progreso viene inmediatamente cuando las cabezas se ponen a pensar y a exponer lo que consideren mejor, honestamente, con honestidad intelectual y moral, pues se puede hacer. Entonces, a mí me parece que la señora Olona merece todos nuestros respetos, no lo están tratando bien desde Vox, ni siquiera ahora. Ella es una persona trabajadora, muy preparada, responsable, una gran española. Y yo le auguro que haga lo que haga con su vida profesional, le va a ir bien, porque ella tiene un peligro, y es que mientras que decide qué hace con su vida pública al servicio de España, que es un poco lo que yo entiendo que ella quiere hacer, pues van a hacerle todo lo posible para que desaparezca de la escena pública, ¿no? Y ella lo está haciendo bien para no desaparecer en tanto que pasan las semanas, los meses, y ya va un poco viendo qué es lo que más le conviene a la sociedad española. ¿Sabe el peligro que tiene Macarena Olona, en mi opinión, don Juan? Pues el mismo que pueden tener gentes como usted,
que son básicamente, aparte de gente con una inteligencia, digamos, notable o superior a la media, son gente trabajadora y gente disciplinada. Y cuando tienes a un tipo humano de estas características delante, cuidado, échate a temblar. Igual que don Juan Jara ha alcanzado unos niveles de excelencia en su profesión como médico notables y tuvo su tránsito por la política, que no estoy seguro yo de que ahora, tal como están las cosas, quisiera volver. Macarena Olona, lo hemos destacado millones de veces, se podría ganar excepcionalmente bien la vida, más que como abogada del Con el Estado, que al derecho. final eres un funcionario y estás tasado, que lo ganes bien, ¿no? Con los Incluso como parámetros abogada. de mercado que tenemos ahora, pero en un bufete en la calle José Ortega y Gasset, como decía el otro día mi amigo Eduardo Inda, vamos, se puede hinchar a ganar dinero. Lo digo para todos estos que van diciendo por ahí algunas cosas. ¿Qué necesidad tiene? Bueno, pues es que hay gente, aunque parezca mentira, don Juan, que es que está al servicio de España. Y vuelvo a enlazar con lo de la disciplina y lo del trabajo. Es que es tan difícil encontrar, casi más que Diógenes en encontrar un hombre justo, tan difícil encontrar a día de hoy políticos con esas características que, coño, cuando sale uno, pues hombre, no le matemos, dejémosle que tenga recorrido, ¿no? Pero esto al mediocre le da urticaria. Al Claro. mediocre, la persona brillante, la persona trabajadora, el honesto, al torcido, al taur, le da urticaria. Y entonces lo que hace normalmente, y esto la partitocracia española es muy proclive, es alaminarlo, apartarlo, luz de gas o, si no hay más remedio, pues patada en la espalda y a la calle. Está Esto es claro. lo que, esto es lo que se estila en la política española, que es como decía, ¿no? Me parece que era aristotélico, don Eurico, corríjame, aquello de la dorada mediocridad. Sí, sí, Que sí, nadie nos sí, mueva sí. de este fangal, ¿no? Esto Y por es. eso doña Cayetana está apartada, por eso doña Macarena está fuera, en fin, y a doña Isabel Díaz Ayuso no la han apartado pues porque fue muy, muy rápida, muy lista y se movió con todo lo que tenía, pero si no en este momento pues estaría fuera de la Comunidad de Madrid. Se la hubieran comido viva, Y no le quepa a porque usted se la ninguna habían duda. comido, sí, el señor García Gea y otros Claro, más, ¿no? sí. O sea que realmente, bueno, voy a hacer una cosa, y es que yo creo que la política española tiene nombre de mujer en los Ujú, próximos 10 años. Y por sí. otro lado, al mismo tiempo, creo que estas tres personas, estas tres mujeres, estas tres españolas fantásticas que acabo de mencionar, tienen mucho que decir en estos próximos 10 años para el bienestar de todos los que vivimos en este gran país. Le voy a despedir puliendo un poco la idea, buscando, es una deformación profesional de esta encanallada profesión mía que le voy a hacer, puliendo un poco más el titular. Don Juan Jara le votaría a un partido en el que estuvieran Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Macarena Olona, y no necesariamente por este orden, las tres. Yo votaría ese partido, con los ojos cerrados. Y me puedo equivocar, pero tengo ese derecho, pago muchos impuestos. Entonces tengo derecho a Pues equivocarme. Pero efectivamente. lo haría sin lugar a dudas. Como ciudadano tiene usted derecho, y yo también, y todos cuantos nos ven, derecho a equivocarnos. Yo también votaría ese partido. Don Juan Jara, gestor y médico, que ha sido un placer, amigo, el reencontrarte aquí también en estos micrófonos y en estas cámaras en Periodista Digital en la Retaguardia. Cuídate mucho y seguiremos charlando. Te envío un abrazo. Un abrazo muy grande, don Murico. Un placer. Un abrazo fuerte, Juan. Continuamos en la retaguardia y lo hacemos ya saludando a Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, bueno, venimos de mantener una conversación muy amena y muy intensa con un tipo excepcional, que es Juan Jara, pues hablando de lo divino y de lo humano, Sergi, que al fin y al cabo es la política y sobre todo el panorama de la derecha española. Oye, ahora vamos a alguna cuestión de nuestro país, pero tengo que preguntarte a ti, a Juan no le he querido no le he querido arrimar el toro a más caballos por razones obvias, pero tú como yo eres periodista, supongo que estás viendo con notable preocupación lo que está pasando en Brasil. Bueno, la situación en Brasil es complicada porque nos encontramos con dos trileros, porque tanto Bolsonaro como Lula son dos trileros, en sus mandatos han demostrado muy poco respeto por la legalidad y por lo tanto yo creo que ha ganado el que más trampas ha hecho. Sí, sencillamente no creo que haya sido una elección limpia, yo creo que Bolsonaro tiene razones para estar enfadado y posiblemente para no conceder la victoria fácilmente, pero el problema es que él tampoco es ninguna joya, con lo cual yo solo espero que la transición, dado que
parece ser que Lula ha sido más listo, sea lo más ordenada posible, porque Brasil es una potencia mundial y no nos podemos permitir una especie de guerra civil en uno de los países más importantes del mundo, el más importante de la zona. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Yo creo que sinceramente lo que tiene que hacer Brasil es dejarse de trampas de unos y de otros y construir una democracia como Dios manda. Está claro. Bueno, yendo a los terrenos que nos son más cercanos a la política nacional, hoy hemos desayunado, bueno, el que lo haya hecho, yo ya voy creo por el segundo y casi por el tercer desayuno, porque en fin, pues ya llevamos muchas horas, y la comida y la merienda, y lo digo también un poco por el carácter intemporal de estos productos que hacemos para vosotros, que pueden o que permiten recuperar el enlace en cualquier momento. Portada del diario El Mundo de hoy. Vamos a empezar al revés, Omar. Perdóname que a veces te vuelvo loco, pero Omar es un tío excepcional. ¿Qué haría yo sin él? Bueno, encuesta, diario El Mundo, Sigma 2. Feijóo mantiene 28 escaños de ventaja con Sánchez a la ofensiva. Pues mira, me parece un titular muy ajustado y me voy a explicar. Véteme, Omar, por favor, al pantallazo de Lectomanía, del tuit de Lectomanía de anoche. Casa de prospecciones con la que yo, pues no solamente les tengo todo el respeto, como no podía ser de otra manera, sino simpatía. Fijaos el titular, eso sí, y apreciad la diferencia entre el titular del Mundo y el titular, insisto, lo digo de una forma absolutamente objetiva, de los amigos de Lectomanía. PP más Vox. Lectomanía lo que hizo anoche fue glosar o citar la entrevista de Sigma 2 para El Mundo. PP más Vox no alcanzan la absoluta. El PSOE en el 26% y Ciudadanos tendría un escaño. Bueno, son 140 caracteres y no cabe más. Coño, es quedarse un poco en la mitad del cuento, porque si veis el reparto de escaños, 350, absoluta 176, Feijóo tendría 132 y Santiago Abascal, Vox, la formación que lidera Santiago Abascal, según Electomanía, aquí no estamos considerando ni Olona ni otros, es decir, lo que hay, para que nadie ya coja el cuchillo jamonero, figuradamente por supuesto, y se lo ponga en la boca. 132 más 42 son 174. Hombre, vamos ya con Sergi y seguimos comentando. Bueno, vale, hemos visto de 177, de 180. Hombre, tampoco nos desfondemos, aunque, y le dejo el balón, señor Fidalgo, es verdad que usted es una de las dos únicas personas que en este programa lleva desde el verano alertando con valentía, mientras que otros ya han vendido 7 pieles de 7 osos antes de cazarlo. Usted y el coronel Diego Camacho han sido las dos únicas personas en mi programa que han dicho be careful, como dice Mota, be careful, cuidado, que hasta el rabo todo es toro. A ver, esto es un partido que se juega hasta el final, hasta el minuto 90, hasta que pita el árbitro, y por supuesto se queda mucho partido. Es que estamos hablando de meses, hasta noviembre, diciembre del año que viene. No hay que ni desilusionarse, ni tampoco pensarse que estaba todo hecho. O sea, ni Feijóo tenía las elecciones ganadas hace un mes, ni las tiene perdidas ahora. Más que nada porque sí que es cierto que Feijóo ha cometido errores, sí que es cierto que Sánchez es un tío muy listo, y lo siento, pero a quien no le guste, Sánchez nos parecerá un político indigno, un político realmente desastroso, pero lo que sí ha demostrado, uno, es resistencia, y dos, tener habilidad política, y sabe rodearse de la gente que le haga el trabajo sucio. Eso lo ha demostrado sobradamente. Por lo tanto, Sánchez va a jugar fuerte hasta el final y tiene el presupuesto público del Estado para jugar fuerte, cosa que Feijóo no tiene. Y encima, y esto sí que es una crítica mía, mientras Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo en usar el dinero público para sus fines, por ejemplo, el Partido Popular en las autonomías que controla no está haciendo lo mismo. Con lo cual, resulta que está jugando en desventaja. Casi mejor, porque eso significa que el Partido Popular no está cayendo en la indignidad de Sánchez, pero que eso realmente es así. O sea, el PP está jugando con una mano en la espalda, eso hay que tenerlo muy claro, y el PSOE va por todas. Pero, a pesar de que Sánchez juegue muy fuerte, a pesar de que Feijóo picó el anzuelo con esta negociación fake, que era básicamente para desgastarle, porque estaba muy claro que Sánchez no quería firmar nada con Feijóo, no quería pactar nada con Feijóo, lo que quería era desgastar a Feijóo mostrándole como un hombre que no es de Estado, y por lo tanto hizo el paripé, y cuando llegó el momento de la verdad, soltó lo de la sedición, porque no creo que a Montero se le escapara, a la vicepresidenta Montero, se le escapara de repente en una rueda de prensa sobre presupuestos, se le escapó lo de la sedición, qué casualidad, no, esa era su hoja de ruta, sí. Han reventado las negociaciones y han desgastado a Sánchez, a Feijóo, pero aunque parezca que la cosa empieza a ir mal, no tiene por qué ir mal. Básicamente porque aún queda un año, igual que tiene el presupuesto para
comprar votos. También tenemos una economía que gracias a o a causa de la gestión de Sánchez va a ir a peor. Va a haber más inflación, por mucho que compre votos, ese dinero habrá que pagarlo. O sea, que va a haber consecuencias muy negativas para los bolsillos de los españoles y eso juega a favor de Feijóo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Feijóo es estar tranquilo, dejarse de chorradas como el catalanismo constitucional o el bilingüismo cordial y dedicarse a denunciar los excesos de Sánchez, a decir cómo Sánchez nos está arruinando y sobre todo no caer en sus trampas. Si Sánchez no cae en sus trampas, perfecto. Tema Olona. Tema Vox, pues claro, al final el PP va a conseguir un 130, 140, pero no va a ganar solo. Quien tenga estas ensoñaciones estúpidas de que Feijóo con el PNV, Teruel existe, los canarios y dos más va a gobernar, no va a llegar porque Sánchez, la izquierda no está tan débil como para eso. Por lo tanto, no va a llegar. Tendrá que recurrir a Vox. No llega porque además son tíos que se venden al mejor postor y como usted acaba de decir y ha dicho magistralmente bien, señor Fidalgo, es una cuestión de ponerles dinero encima de la mesa y quien tiene ahora mismo la llave de la pasta pública y del BOE es quien gobierna, claro, Pedro Sánchez. Es que aparte, pero aunque Sánchez la perdiera en las elecciones de diciembre del año que viene, esa llave, aún así es que no le va a bastar con el de Teruel existe, con los 7 del PNV, con los 2 de los canarios y incluso con Junts. No va a llegar, no va a sacar 155 diputados. Con lo cual va a tener que recurrir a Vox. ¿Qué pasa con Vox? Vox tiene que dejarse de tonterías. El efecto Olona, oye, yo está claro que Macarena Olona es una persona con cierto carisma, pero es una persona. Vox es un partido político, es un movimiento político. Nos gustará más o nos gustará menos. Entonces es más que Abascal, no es solamente Abascal. ¿Qué significa eso? Que si Vox ha consolidado su espacio, que se olvida de Olona, que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es a denunciar los excesos del separatismo de Podemos y de Sánchez, y no le irá mal, y sumará con el Partido Popular, y sumará, fuera Olona. Que se olvide de Olona. Olona que haga lo que quiera. Yo cuando he escuchado lo de que es un partido basado en Dios y en el socialpatriotismo, puede sonar muy simpático, pero ese tipo de partidos han sacado en España tradicionalmente 0 escaños. Es así. O sea, Vox saca más escaños no por Dios ni por socialpatriotismo, sino por otra serie de cosas. Por lo tanto, que Olona no es tan peligrosa. Y hay cierta gente que le está dando más bombo de lo que realmente tiene ella. Porque, insisto, Vox, la gente no votaba a Vox por Abascal. La gente empezó a votar a Vox porque fueron de los únicos que plantaron cara en Cataluña al golpe de Estado con las acciones judiciales. Y eso no es un carisma de Abascal. Luego, Abascal ha demostrado ser líder o lo que ustedes quieran. Pero es más que, no fue una cosa, digamos, que haya venido porque Dios haya iluminado a una persona. Ni a Abascal, ni a Olona, ni a nadie. La política es otra historia. Por lo tanto, que no se preocupen, que trabajen y que suben con el Partido Popular si es que quieren echar a Sánchez. Así es. La política no es nunca una confesión religiosa. La política es exactamente política y un partido político o un movimiento patriótico es exactamente lo que es. Y el que quiera que le reafirmen en su fe, y estoy glosando lo que acaba de decir Fidalgo, que, bueno, no creo que nadie de quienes nos están viendo le pueda poner un solo pero. Lo que está indicando a Vox es el camino correcto. Quien piense que además va a un mitin a que le reafirmen en su fe, pues se ha equivocado de espacio y de lugar. Me gusta hablar con Fidalgo porque tiene una capacidad brutal para reducir a los elementos importantes el debate, las 2 y 3 ideas nucleares y presentarlas pues como son. Un último asunto, una última cuestión, Sergi, ponme ese pantallazo de un artículo que me ha gustado y que ha publicado hace unas horas Sergio Fidalgo en El Catalán, en el diario digital que dirige Aragonés, o Puigdemont no son Cataluña. Escribía ayer Sergio Fidalgo. Los políticos separatistas solo representan a una parte de Cataluña y piense que hay muchísimos catalanes que piensan lo mismo que usted, que estamos, dice Fidalgo, hasta las narices de ellos. Más alto se puede decir, más claro no, Sergio. Es que es lo que hay. Es que cada vez que alguien dice es que Cataluña, no, perdone, es Puigdemont, es Aragonés, son los políticos separatistas. Que si usted no los aguanta, imagínese yo que los tengo que soportar cada día, que me gobiernan, que me tengo que pagar TV3, que tengo que pagar sus chiringuitos y sus enchufados y sus esteladas, porque las esteladas que ponen en los ayuntamientos también las pago yo y también las paga usted. Por lo tanto, no los aguantamos. Entonces, usted no piense que Cataluña está perjudicando a España. Está perjudicando a España el separatismo catalán, como lo está perjudicando el separatismo vasco, el separatismo gallego y este pseudo-separatismo de los países catalanes valenciano de Compromís o el separatismo
gobierno vasco-navarro de que quieren poner los satélites de Bildu y de PNV en Navarra. Por lo tanto, es esa gente a la que hay que combatir, no a los navarros, no a los vascos, no a los catalanes, porque hay muchos que no somos separatistas y que queremos, bueno, somos españoles y punto. Por lo tanto, solamente pido esto, solidaridad y apoyo. No digan estos catalanes, digan estos separatistas, porque es lo que son. Porque hay gente que da la cara, que posiblemente seamos pocos y tendríamos que ser más. También es cierto que, oiga, en una democracia no hay que ser héroe. Y cuando por dar la cara te pueden perjudicar en el trabajo, en el colegio, en tus relaciones familiares, no todo el mundo quiere cuando después resulta que el gobierno de España te deja tirado. O sea, pues recordemos Rajoy, recordemos Aznar, recordemos Zapatero, recordemos Sánchez, como continuamente los gobiernos de España dejan tirado a la gente que en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, pues dan la cara. Y no solamente es que te dejen tirado, es que encima salían con los malos. Entonces, claro, no todo el mundo va a dar la cara y se va, digamos, a suicidar socialmente cuando luego ni siquiera recibes apoyo de la gente que debe de defender las libertades y la democracia, porque las sentencias se han de cumplir, sí, pero quien las tiene que hacer cumplir es un gobierno que desde hace demasiados años, y esto no es solo culpa de Sánchez, no ha hecho nada para que se cumpla. Amén. Amén, Sergi. Se puede decir más alto, pero no más claro. Cuídate, amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta cuando quieras. Hasta la próxima. Gracias también a todos vosotros. Mañana será ya jueves 3 de noviembre. Habrá más noticias y os las comentaremos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuidaos.